Si bien es cierto, Venezuela fue por muchos años un país campeón en el arte de los melodramas, en especial entre las décadas de los 60, 70, 80 y 90, compitiendo con países como Brasil, Colombia, Perú, Chile y México en el ámbito de las telenovelas. Aunque muchos de nosotros gozamos y recordamos con cariño a nuestros dramáticos, es menester nombrar que también hubo telenovelas de otros horizontes que se emitieron en el país y que nos dejaron gratos recuerdos y permanecieron para siempre en nuestra memoria. En esta ocasión, nombraré a 20 telenovelas extranjeras que en nuestra opinión fueron un rotundo éxito en el país y que siguen siendo del grato recuerdo de los venezolanos. Ahora, si deseas dar tu propia opinión, puedes comentar aquí abajo. Como aclaratoria, no incluiré a las telenovelas mayameras, ya que casi en su totalidad eran producidas por Venevisión o en compañía de televisoras venezolanas. Por ende, no las tomaré en cuenta en este listado. Ahora, si en un futuro video desean que coloquen a grandes producciones mayameras exitosas en el país, podría hacer un material relacionado con dicho tema. Ahora bien, vamos con el video de 20 melodramas extranjeros exitosos en Venezuela. Toma asiento y viaja con nosotros hacia la nostalgia. Número 20. Carrusel de Niños, 1989-1990, México. Iniciamos este listado con una telenovela de corte infantil que sé que muchos recordarán de nuestra querida audiencia. Carrusel de Niños se transmitió entre 1989 y 1990 en México, su país de origen, por la televisora Televisa, siendo una adaptación de la telenovela infantil argentina Señorita Maestra, emitida en 1982. La adaptación mexicana fue un rotundo éxito no solo en su país de origen, sino también en Latinoamérica, siendo distribuida a varios países del continente, entre ellos Venezuela. En nuestro país, tuvo una gran aceptación, siendo transmitida por el canal Venevisión en horario vespertino entre 1991 y 1992. El éxito de esta telenovela hizo que se emitiera una secuela llamada Carrusel de las Américas, que no tuvo tanto éxito como su predecesora. Número 19. Fatma Gul, 2010 al 2012, Turquía. No solo de melodramas hispanoamericanos hablaremos en este conteo, también del otro lado del mundo, siendo Fatma Gul un melodrama que acaparó la atención de Asia, Europa y por supuesto Latinoamérica. La historia de la hermosa joven Fatma Gul se emitió en Venezuela en el año 2023 por el canal Venevisión, acaparando el horario estelar en el país. La trama atrapó a los televidentes que seguían de cerca a Fatma Gul y su sed de venganza contra aquellos que la ultrajaron, y donde se debatirá entre el odio y el amor de Kerim, al que cree culpable de su desgracia. En el país, tuvo altos índices de audiencia, siendo una telenovela muy seguida por el público venezolano. Número 18. Terra Nostra, 1999-2000, Brasil. Volvemos al continente americano y en uno de los vecinos países, muchos melodramas se hicieron eco en éxitos y aceptación. Un ejemplo de ello fue Terra Nostra, una telenovela brasileña transmitida por TV Globo entre 1999 y el año 2000. La trama se centra en el amor de dos inmigrantes italianos que buscan la felicidad y una mejor calidad de vida, dejando el pasado atrás y viviendo su amor en Brasil, durante el tiempo de la inmigración italiana en el gigante sudamericano. Sin embargo, deberán sortear obstáculos para que el amor entre Juliana y Mateo pueda florecer, alejado de sus orígenes en el contexto de la explotación cafetera en la Brasil de los años 30. Esta maravillosa telenovela se emitió en Venezuela en el año 2000 por el canal Televé, en horario estelar, siendo un éxito rotundo en nuestro país. Número 17. Escalera al cielo, 2003-2004, Corea del Sur. Los K-dramas son parte de la cultura pop en la actualidad, y gracias a las plataformas streaming como Netflix, han tenido un gran auge en Latinoamérica. Sin embargo, antes de que Netflix existiera como la plataforma que conocemos, algunos K-dramas se transmitieron por canales de televisión, siendo exitosas y recordadas.
Uno de sus melodramas exitosos en el país fue Escalera al cielo, un drama romántico que se transmitió en el año 2013 por Venevisión en horario vespertino. Con respecto a la historia, trata sobre la amistad que poco a poco florecerá en amor entre Han Yun-soo y Chan Sung-yo, donde el tiempo y la distancia intentará apagar ese amor de juventud. Esta telenovela es muy emotiva de principio a fin, teniendo un gran índice de audiencia en los países donde se emitió este melodrama coreano. Número 16. Café con aroma de mujer. 1994-1995, Colombia. Colombia ha sido una de las industrias melodramáticas más exitosas del continente. De hecho, el vecino país cuenta con superproducciones que han encantado al público venezolano. Una de tales producciones exitosas fue Café con aroma de mujer, la versión original que tuvo diversas adaptaciones, pero la idea original del aclamado escritor Fernando Gaitán ha dejado grandes obras en la televisión latinoamericana. La historia se centra en el eje cafetero entre Teresa Suárez, una recolectora de café, que se enamora perdidamente de uno de los herederos de la familia Vallejo, Sebastián, un hombre tímido que estudia en el exterior y del cual corresponde sus sentimientos a la humilde cafetera. Sin embargo, el amor entre Teresa y Sebastián deberá superar adversidades, intrigas y malas intenciones en gran parte por la familia Vallejo. Esta producción se transmitió en Venezuela por el canal Televen, siendo un gran éxito en el país. Número 15. La Potra Zaina, 1993, Colombia. De nuevo, otra producción colombiana tuvo una gran aceptación en el país, siendo transmitida por el extinto Canal A y en producción con RCN, emitiéndose para Venezuela en el año 1995 por Radio Caracas Televisión. Esta historia se centra en Soledad Ahumada, una bella mujer que crece en un ambiente dominado por los hombres en los llanos colombianos, siendo la hija del rico hacendado Melquisedec Ahumada. El carácter indómito de Soledad sucumbe ante la llegada de Daniel Clemente, el nuevo dueño de la hacienda contigua a los Ahumada, y del cual surge la atracción y el amor entre ambos. Esta telenovela tuvo un impacto en Venezuela en el horario vespertino, siendo una de las preferidas por los venezolanos en aquellos años. Número 14. El color del pecado, 2004, Brasil. Otra producción brasileña que tuvo un gran reconocimiento en Venezuela fue El color del pecado, una historia de amor interracial entre una mulata y un hombre blanco, heredero de una fortuna y del cual tiene un origen humilde sin él conocerlo. Sin embargo, la historia de amor entre Preta y Paco se verá obstaculizado por intrigas, mentiras y un sinfín de barreras, que deberán sortear desde el prejuicio racial hacia el estatus social. El melodrama se estrenó en Brasil en el año 2004 por TV Globo y en Venezuela se emitió un año después por Televen, en horario estelar, teniendo buenos números en su tiempo de transmisión. Número 13. Chocolate con pimienta, 2003-2004, Brasil. No nos movemos de las producciones brasileñas y otra que fue del gusto, en particular, fue Chocolate con pimienta, una historia romántica y con toques de comedia rosa, donde los protagonistas se verán cautivados entre el sabor y el amor en la Brasil de los años 20. Este melodrama se transmitió en Televisión Globo entre los años 2003 y 2004, emitiéndose en el 2005 por Televen en horario estelar y teniendo una gran aceptación. Número 12. La Pola, 2010-2011, Colombia. Volvemos a Colombia, y es que dicho país nos ha cautivado con diversas tramas, entre ellas basadas en hechos reales y del contexto histórico. La Pola fue una producción de RCN Televisión y contó con un gran elenco de figuras colombianas y españolas, basada en la vida de la heroína independentista Policarpia Salabarrieta Ríos, conocido como La Pola. En Venezuela, esta historia tuvo una buena aceptación, acaparando en ocasiones el horario estelar, siendo transmitida por Televen, aunque tuvo fuerte competencia con La Mujer Perfecta de Venevisión. Número 11. La Madrastra, 2005, México. De vuelta a México, otra producción que cautivó a los venezolanos fue La Madrastra, una adaptación de la telenovela chilena del mismo nombre estrenada en 1981.
A pesar de contar con diversas adaptaciones, la mejor, en mi opinión, fue la de 2005 con la pareja protagónica de Victoria Rufo y César Évora, siendo una de las telenovelas con más rating en Venezuela. La trama gira en María Fernández de San Román, que en un viaje de amigos es acusada injustamente de ser la asesina de Patricia Soler de Ibáñez y que es condenada a 20 años por tal crimen. Sin embargo, los años pasan y regresa a México a recuperar a su familia y vengarse de aquellos que la inculparon injustamente, incluyendo a su esposo Esteban, donde el amor vencerá cualquier obstáculo. En el país se transmitió por el canal Venevisión en el año 2005 en horario estelar. Número 10. Rebelde, 2004-2006, México. Integramos el top 10 y acá incluiremos a una telenovela juvenil que marcó pauta en Latinoamérica y donde surgió el famoso grupo mexicano de pop RBD. Rebelde se estrenó entre los años 2004 y 2006 y contó con 3 temporadas, siendo un rotundo éxito no solo en México, país donde se transmitió, sino en gran parte del continente americano. En nuestro país, esta telenovela fue transmitida en 2 ocasiones, la primera por Venevisión en horario vespertino y la segunda por Televen. Con respecto a los índices de audiencia, fue incuestionable, generando una euforia por la telenovela y sobre todo por la banda surgida de la misma llamada RBD. Número 9. Nuevo Rico, Nuevo Pobre, 2007-2008, Colombia. Si de novelas cómicas hablamos, no podíamos excluir a Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una telenovela que a más de uno sacó una carcajada. Esta telenovela se transmitió por Caracol Televisión y tuvo una gran aceptación en nuestro país, siendo emitida por Venevisión en el año 2008 en horario vespertino. La trama se centra en el intercambio de bebés, uno que era de padres humildes y otro de ricos, quienes por cosas del destino dieron a luz en un hospital rural donde una enfermera borracha los intercambió, desatando 30 años después una hecatombe. Por lo tanto, el que se crió rico pasó a ser pobre de la noche a la mañana y el que se crió pobre pasó a ser uno de los hombres más ricos de Colombia. Sin dudas, una telenovela que fue bien aceptada en el país y del cual recomiendo por si no la has visto. Número 8. El Rey del Ganado, 1996-1997, Brasil. Otra telenovela brasileña que dejó huella en el país fue El Rey del Ganado, melodrama transmitido entre 1996 y 1997 por la cadena TV Globo. La historia se centra en 2 etapas, la primera en la Segunda Guerra Mundial y la otra durante los años 90 o la época actual en el momento en que se transmitió la trama. Por otro lado, se enfrenta a 2 familias terratenientes y rivales, descendientes de italianos que se embarcan en el ganado y la explotación del café, en un contexto marcado por la venganza, traición, dinero y amor. En Venezuela se transmitió por Televen en horario estelar, acaparando el rating en algunas ocasiones. Número 7. Amor Real, 2003-2004, México. Las telenovelas mexicanas también han tenido una gran aceptación en el país y las de época llevan un gran recuerdo para los venezolanos. Amor Real tuvo buena historia, grandes temas, ambientación y actuaciones sublimes, centrándose en el México de mediados del siglo XIX. La historia es un triángulo amoroso entre Matilde, su primer amor Adolfo y el heredero inesperado de una gran fortuna, Manuel, quien fue un trabajador de la hacienda de su verdadero padre y quien le dejó una cuantiosa herencia. No obstante, la familia de Matilde pasa por crisis económica y la madre de esta se le ocurre presentarla ante el nuevo heredero, Manuel, quien se enamora perdidamente de la hermosa joven. Sin embargo, el amor de Matilde por Adolfo es truncado por la ambición de su familia y con el tiempo descubre que su verdadero amor es Manuel, a pesar de las trabas y el rechazo inicial que tuvo hacia él. En Venezuela, se emitió por el canal Venevisión en horario estelar, dejando grandes niveles de audiencia en esa franja horaria. Número 6. Teresa, 2010-2011, México. Otra telenovela azteca que robó los corazones de los venezolanos fue Teresa, aunque de hablar nos referimos al remake de la versión original de 1989, siendo transmitida entre 2010 y 2011 por el canal Televisa. En cuanto a la trama, se centra en una joven hermosa pero ambiciosa,
que prefiere el lujo, posición social y dinero por encima de los valores de su familia y del amor de su prometido Mariano. Todo cambia cuando la joven se enamora de su profesor Arturo y que ocasionará la ruptura con su novio de toda la vida. Sin embargo, la ambición desmedida de Teresa será tal que su felicidad se verá empañada por dolor y decepciones, que darán una gran lección a esta mujer. En el país, se emitió por Venevisión en el año 2011 en horario vespertino, teniendo una gran aceptación y buenos números de audiencia. Número 5. Avenida Brasil, 2012, Brasil. Muchos se preguntarán por qué Avenida Brasil no está en un puesto más arriba, pero en mi opinión, las 4 que se encuentran por arriba de esta telenovela son pesos pesados que se emitieron en el país y fueron un rotundo éxito, sin menospreciar a la ocupante del puesto 5. Avenida Brasil se transmitió en el año 2012 por el canal TV Globo de Brasil y desde su emisión fue líder en rating en muchos países de Latinoamérica, incluyendo a Venezuela. Con respecto a la historia, se centra en Rita, una niña que crece en el basurero y que lleva una infancia difícil tras la muerte de su padre y el resentimiento hacia la causante de sus desgracias, la despiadada Carmina. En el basurero se hace amiga de Patata, quien resulta ser hijo biológico de Carmina y de su amante Max, y que con el paso del tiempo se casa esta con el ídolo de fútbol brasileño Tifón. Con el pasar de los años, Rita es adoptada por una familia argentina y al crecer adopta la identidad de Nina, quien busca el deseo de vengarse de Carmina por la muerte de su padre y de su desafortunada vida. Sin embargo, todo cambiará cuando se reencuentre con Patata, quien ahora es un apuesto joven y sin saberlo, se enamorará del mismo chico que conoció cuando era una niña. En el país se emitió por Televen en horario estelar, liderando a placer esa franja horaria. Número 4. Chica da Silva, 1996-1997, Brasil. En el puesto 4 se encuentra Chica da Silva, una telenovela que batió récords no solo en su país de origen, sino también en África, parte de Asia y Latinoamérica, incluyendo a Venezuela, donde fue muy famosa. En cuanto a la trama, se centra en la Brasil del siglo XVIII, cuando una esclava liberta que cautiva con su belleza y sensualidad al comendador de turno João Fernández de Oliveira. Pero el amor entre la liberta y el comendador se verá truncado por el prejuicio, racismo de la época y el maltrato hacia los esclavos en una Brasil transformada en colonia de Portugal. La telenovela fue explícita en violencia, desnudez y en temas sociales como el racismo y las clases, y que a pesar de eso, tuvo una gran aceptación en los países donde se transmitió. En Venezuela, esta telenovela fue transmitida por Televen en horario estelar, siendo una de las preferidas por los venezolanos. Número 3. María la del Barrio, 1994, México. Con la medalla de bronce se queda una de las telenovelas pertenecientes a la trilogía de las María, cuya protagonista fue Thalía, donde cada melodrama que interpretó fueron muy recordadas. Si bien es cierto, Marimar y María Mercedes tuvieron un éxito incuestionable, María la del Barrio fue, en mi opinión, la que tuvo mayor aceptación en nuestro continente, en especial nuestro país, Venezuela. Esta telenovela fue una adaptación del melodrama mexicano Los ricos también lloran, que a pesar de también tener un éxito, no tuvo tanta repercusión con su remake de María la del Barrio. Con respecto a Venezuela, este melodrama se transmitió entre 1994 y 1995 por el canal Venevisión en horario estelar, liderando en ocasiones el rating de dicha franja horaria. Número 2. El Clon, 2001-2002, Brasil. Con la medalla de plata ubicamos a El Clon, otra grandiosa telenovela brasileña que batió récords de sintonía en su país de origen y en muchos países donde su licencia se transmitió. En Venezuela tuvo una gran aceptación, siendo transmitida por Televen casi en simultáneo con Brasil, liderando el horario estelar con sus más acérrimas competidoras. En cuanto a la trama, se centra en dos culturas distintas, la árabe y la occidental, es decir, la brasileña, además de los avances científicos y el tema de la clonación humana. A pesar de su éxito, en muchos países musulmanes se prohibió por considerarse una burla de parte de Occidente, pero de igual forma la recepción internacional fue más que aceptable. Número 1. Betty la Fea, 1999-2001.
Y sin dudas, la reina de las telenovelas que batió récords no solo en Colombia, sino a nivel mundial, siendo la telenovela más exitosa de todos los tiempos, es Betty la Fea. Este melodrama tuvo de todo: drama, comedia, situaciones ocurrentes y romance, siendo adaptada en series, melodramas y dibujos animados. De hecho, Betty es parte de la cultura latinoamericana, algo al mismo nivel si lo comparamos o lo asemejamos con El Chavo del Ocho. Por su parte, la drama de una mujer inteligente, trabajadora y luchadora que rompió los estándares de belleza y el machismo supuso un empoderamiento femenino donde la belleza no lo es todo. Por eso y mucho más, Betty la Fea rompió esquemas, traspasando fronteras y liderando el rating en los países donde se emitió. En Venezuela se transmitió en 3 oportunidades. La primera por el canal Radio Caracas Televisión en el año 2000, en el horario vespertino. Y el otro canal que compró la licencia de transmisión fue Televen, que la emitió en 2 ocasiones de las que recuerdo. Dinos en los comentarios si crees que Betty la Fea es merecedora del primer lugar en este listado. Aquí dejamos otras telenovelas que merecían también ser mencionadas en este listado: Marimar, Cuna de Lobos, La Esclava Isaura, Corazón Salvaje, María Emilia, La Usurpadora, Pasión de Gavilanes, Los Ricos También Lloran y Las Juanas. Gracias por llegar hasta acá. Queremos conocer tus impresiones y dinos tu propio listado de 20 telenovelas extranjeras más exitosas que se transmitieron en Venezuela. Si te gustó este video, agradecerías que tu me gusta con la manito, compartir el video y que te suscribieras al canal. No olvides de activar las notificaciones para estar atentos a nuevos contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales que mostramos a continuación, en nuestro canal de Dossier Interactivo en WhatsApp, donde dejamos el link en el comentario fijado, y en la web oficial de dossierinteractivo.com. Para esta ocasión, saludamos a los siguientes suscriptores: Instituto Guillermo Marconi, escritora Edith Mendoza, Rosendo Altamar, Mari, Stephanie Loreto y Andrea Maldonado. Con esto me despido. Nos vemos hasta una próxima entrega de Dossier Interactivo.